Buenos días queridos compañeros, mi nombre es Fiorella Costa, somos el grupo número 4 y hoy les vamos a explicar acerca del tema de la vinculación. ¿Qué es la vinculación? Características, tipos y entre otros elementos importantes para poder entender mejor. Grupos económicos y la vinculación. Para Carrión es indispensable estudiar sobre los grupos económicos, su estructura, su origen y, más importante, cómo estos se vinculan. Porque para él existe un sistema de relaciones familiares en cuanto a la propiedad que nos demuestra la existencia de capitalistas, industriales, financieros y comerciantes totalmente ligados entre sí. Bueno, a mí me tocó tipos de vinculación. Tenemos 3 tipos de vinculación, lo que es vinculación por gestión, que consiste cuando existen personas jurídicas de uno o más miembros de su directorio o uno de sus organismos administrativos ejercen funciones en ambas. También cuando una persona natural, miembros del directorio o de los organismos administrativos de una de las personas jurídicas, hayan también ejercido alguno de tales cargos en alguna oportunidad o durante el último año, o tiene directa o indirectamente una participación representativa en el capital social de la otra persona jurídica. También cuando un pariente de los miembros del directorio o uno de los miembros del organismo administrativo es miembro del directorio de los organismos administrativos de la otra. Tenemos la segunda, que es vinculación por presunción, que consiste cuando exista un proveedor o cliente importante. Se les considera importante cuando una o más compraventas celebradas con una persona jurídica representa el 30% o más de sus ventas totales o compras totales, según sea el caso. También durante el último ejercicio económico. También cuando una misma garantía respalde las obligaciones de 2 o más personas, cuando más del 50% de las obligaciones de una persona jurídica se garantiza por otra persona jurídica y esta última no pertenezca al sistema financiero, o cuando más del 50% de las obligaciones de una persona jurídica sea a creencias de otra persona jurídica y esta última no sea empresa del sistema financiero. Por último, tenemos la vinculación por propiedad, en la cual una persona natural o jurídica tiene indirecta o indirectamente una participación representativa en el capital social o en el patrimonio de otra persona jurídica. También cuando un pariente de uno de los accionistas o, bueno, socios de una de las personas jurídicas tiene participación representativa directa o indirectamente en el capital social de otra persona jurídica. Gracias. Control de una sociedad. Para entender este concepto hay que entender previamente qué es el acuerdo de actuación conjunta y qué es la influencia significativa. El acuerdo de actuación conjunta es cuando entre dos o más partes existe una convención, sea esta tácita o expresa. Y para la influencia significativa es la capacidad que se tiene de influir en decisiones administrativas, operacionales, financieras y políticas de una persona jurídica, lo que nos lleva al control de una sociedad. Se tiene control de una sociedad cuando una persona de por sí o en unión a otra, mediante ese acuerdo de actuación conjunta, son capaces, tienen el poder de influir de forma determinante sobre una sociedad. Como por ejemplo, ser capaces de asegurar el voto de la mayoría de una junta de accionistas al decidir administradores. Como ya hemos analizado el concepto de vinculación y sus tipos, ahora es necesario hablar sobre su importancia. La importancia de la vinculación de los grupos económicos es de suma relevancia, dado que cada grupo económico privado controla, posee o está vinculado a instituciones financieras. Esto permite un sinnúmero de ventajas a sectores focalizados de la sociedad, tales como son el acceso a prevalentes cadenas de distribución, transporte y comercialización, como también la facilitación en la obtención de créditos con tasas de intereses preferenciales. Todo esto permite controlar toda la cadena productiva.
siendo así el resultado una aglomeración de recursos y oportunidades dentro del sector comercial. En la que conlleve a un comportamiento sistemáticamente